medir las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo las podemos medir por medio de un batímetro en el devanado primario. También las podemos medir en el secundario cuando está abierto por medio de un voltímetro o un amperímetro. Las pérdidas en el núcleo se deben a la excitación de la tensión, de la corriente, que es muy baja. A esto debemos controlar la tensión con un autotransformador. El autotransformador lo que hace es que él es parecido al transformador, pero él tiene un único devanado, que está colocado en un núcleo ferromagnético. El núcleo ferromagnético lo que es un fenómeno físico que lo que hace es un ordenamiento magnético en la misma dirección y sentido. Con esto tenemos que en el autotransformador debemos variar la tensión desde 0 hasta el valor de la tensión de alimentación. Tenemos también los métodos para determinar las pérdidas en el cobre. Las pérdidas del cobre, lo más indicado para medirlas son con la resistencia efectiva de la corriente alterna de cada devanado. Las resistencias son muy importantes porque ellas limitan la corriente en los devanados a un valor seguro. La podemos medir con el voltímetro. Y tenemos también las fórmulas, como dijo el compañero, la intensidad de entrada al cuadrado por la resistencia de entrada, o en el secundario la intensidad de entrada al cuadrado por la resistencia al cuadrado. También podemos con la fórmula total del cobre, que es intensidad de entrada elevado al cuadrado por resistencia 1 más la intensidad del secundario elevado al cuadrado más la resistencia del secundario. Y así podemos hallar la fórmula, la pérdida del cobre total. Como pueden ver acá, tenemos las resistencias. Buenas tardes. Quiero apretar escape de flujo con flujo disperso. Como nos dice acá, esto anterior se ha supuesto que todo el flujo que atraviesa el primario atraviesa también el devanado secundario. En la práctica, esta condición no se realiza debido al escape de flujo de ambos devanados. Todo el flujo producido por el primario no atraviesa el secundario, sino que completa en parte su circuito magnético. O sea, cuando estamos en el marco debido al amperaje de las espiras primarias y las espiras secundarias. Sino que completa en parte su circuito magnético, pasando a través por el núcleo. Este flujo se representa a través, se denomina flujo de pérdidas del primario. El flujo que circula por el núcleo es producido por los amperios, vueltas del primario y del secundario a la vez. El flujo de pérdidas del primario es producido por los amperajes de vueltas del primario, como les expliqué. Por consiguiente, proporcional a la corriente primaria no atraviesa el secundario, sino que no induce ninguna fuerza electromotriz, la cual es una fuerza electromotriz que tiene que impedir el flujo de corriente en el primario, es proporcional a la corriente y a la frecuencia. El 90% grados por este es una fuerza electromotriz de reactancia y produce una reactancia de intensidad 1 por X1 en el primario. Se denomina reactancia del primario, fácil se ve en una parte de la tensión fija primaria que se utiliza para suplir esta caída de reactancia, lo que a su vez produce la fuerza
contra electromotriz y por consiguiente el flujo y se produce una disminución de la fuerza electromotriz inducida en el secundario. Hay una parte del flujo completa, un circuito siguiendo un camino alrededor del secundario, como se ilustra en el flujo 2. Este flujo 2 atraviesa el secundario, pero no el primario, y es por tanto proporcional a los amperios. Vuelta al secundario y a la corriente secundaria. Se denomina flujo de pérdida secundaria. Para reducir la magnitud del flujo de pérdida y por tanto de la reactancia correspondiente, los bobinados se arrollan uno sobre otro y en el mismo brazo. Por otra parte, los caminos que recorren el flujo no son tan sencillos. Parte del flujo rodea una porción de espiras primarios y por partes secundarias. Roger.